reading from the book of Ezra. Lectura del libro de Esdras. King Darius issued En aquellos días, el rey Darío escribió a los sátrapas de Transafletina: permitid al sátrapa y a los ancianos de Judá que bajen para construir el templo de Dios en su antiguo sitio. En cuanto a los ancianos de Judá y a la construcción del templo de Dios, these elders of the Jews, and the rebuilding os ordeno que se paguen a esos hombres todos los gastos puntualmente y sin interrupción, taxes of West utilizando los fondos reales de los impuestos de Transeufratina. expenses. La orden es mía y quiero que se cumpla exactamente. Darío. Have issued this De este modo, los ancianos de Judá adelantaron mucho la construcción, the elders como habían profetizado el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, hasta que por fin la terminaron, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de Adar, el año sexto del reinado de Darío. they completed this house. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, ofreciendo con este motivo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos Of this house, y 12 machos cabritos, but they did uno por cada tribu, they offered como sacrificio expiatorio por todo Israel. Asignaron a los sacerdotes y a los levitas las categorías y las órdenes que le correspondían en el culto del templo de Jerusalén, como está escrito en la ley de Moisés. finally Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, for the service of God in Jerusalem, as is prescribed in the book of Moses. como los sacerdotes y los levitas se habían purificado a la vez. 14th day of the first month. Todos estaban puros Every one of them e inmolaron la víctima pascual para todos los deportados, the rest of the exiles. para los sacerdotes, The priests, sus hermanos y para ellos mismos. verbum Domini. Let us go rejoicing to the house. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. They said to me, Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Jerusalem built as a city. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. According to the decree for Israel, Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ellas están los tribunales de justicia en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are they who hear the Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria Tibi Domine.
mother of Jesus, En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les contestó, he said to them in reply, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Verbum Domini, last tibi Christe. This morning, Esta mañana, antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida a nuestro invitado, obispo visitante, el obispo Pedro Bustamante. Él está en la prelatura de Sicuani, Perú. Y le agradecemos por acompañarnos esta mañana y estamos muy agradecidos por su presencia aquí. bienvenido. All of us Todos nosotros enjoy invitations to disfrutamos invitaciones a eventos especiales en ocasiones especiales. accepted, Nos sentimos aceptados, bienvenidos y, por supuesto, esto nos da gran alegría ser parte de una fiesta o algún tipo de celebración. Bueno, hoy given an invitation as well. recibimos una invitación también, pero es una invitación sacratísima, una invitación muy privilegiada, un gran honor, una invitación a hacer la voluntad de Dios, una invitación a vivir en la vida de Jesucristo nuestro Señor. Esta es una vida de gracia. Y la gracia de Dios, por supuesto, es el amor de Dios, el favor especial de Dios a nosotros. Y con su gracia nosotros participamos de esta vida divina y su amor divino. La vida divina, el amor divino de Jesucristo nuestro Señor. And this is Y esta invitación simplemente no excluye a una raza en particular o una nacionalidad o algún tipo de personas. Es para todos los pueblos. Y esto es lo que vemos en la vida de Jesucristo, que Él viene para todos los pueblos y llama a un pueblo hacia sí, al pueblo de Dios. and this is what we're all Y a esto estamos bienvenidos todos, a vivir como Jesucristo. Y hoy escuchamos en el Evangelio a Jesús decirle a Jesús, alguien decirle a Jesús, tus hermanos y tu madre están afuera. Y Jesús dice, bueno, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. this scripture passage is not Este pasaje de las Escrituras, Jesús no está tratando de desacreditar a su madre o socavar su importancia y papel necesario en la iglesia, no. Mary is already full. María ya es llena de gracia, ella ya vive la palabra de Dios. Ya ha sido proclamado que ella será bendecida para todos los tiempos y en todas las generaciones. Todos las llamarán bendecida. El ángel la declara María llena de gracia, un título que un ángel no le ha dado a ningún hombre, solamente a María. Ella ya está llena del Espíritu Santo, viviendo la palabra de Dios y obrando según ella. Así que nuevamente esto no es para disminuir su papel, sino que la Santísima Virgen María tiene el corazón de Jesucristo. Ella conoce la voluntad de Dios, está en unión con la voluntad de Dios. Ella la vive perfectamente. She wants Así que ella quiere lo que su Hijo quiere, que compartamos la vida de Él a través del poder de su gracia. Así que María es muy humilde. Cuando Jesús hace su proclamación, no vemos que ella venga y diga, oh, espérate un momento, yo soy bendecida, yo soy la que está bendecida para todas las generaciones. No, ella es humilde. Ella sabe de lo que Él está hablando, está en unión perfecta con Él. Así que, hermanos,
Este pasaje de las Escrituras nuevamente es una invitación para nosotros a vivir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es amar. Amar como Jesús amó. ¿Recuerdan esos dos mandamientos que Él nos da? Amar al Señor y al prójimo como uno mismo. Y luego dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Esa es la voluntad de Dios. Amar en verdad. Recuerden que van de la mano. Pero esta voluntad, sabemos que esta es la voluntad de Dios por la palabra de Dios, por las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Así sabemos la voluntad de Dios. Estos son los mandamientos del Señor. Así vivimos la vida plenamente en Dios, al obedecer sus mandamientos, al obedecer las enseñanzas de la Iglesia. Esta es la voluntad de Dios y por supuesto Jesús nuevamente nos la ofrece porque nos ama. Nos da estas verdades para poder ser libres del pecado, ser libres del mal y caminar por el camino del Señor. Y como ya he mencionado anteriormente, Dios llama a todos los pueblos. Jesús viene a invitarnos a todos a vivir esta vida de gracia. Y esto es algo que vemos mucho en el Evangelio según San Lucas. Muchas veces que Jesús va a todos los pueblos. Jesús, en aquella época, el pueblo hebreo, pensaban de sí mismos, por supuesto que eran el pueblo elegido de Dios, pero pensaban que ellos eran tan privilegiados que cuando el Mesías viniera, Él suscitaría a la nación y en la venida del Mesías, Él borraría a todo enemigo de Israel y elevaría a este pueblo, lo eliminaría con poder militar. Pero el tipo de poder con el que viene Jesús es la caridad y la humildad y la verdad. Viene a buscar y salvar a los perdidos, pero no un solo tipo de pueblo nuevamente, sino que viene para todos los pueblos. Y esto lo vemos en especial en el Evangelio según San Lucas. Vemos que Jesús va a los desamparados, a los rechazados. ¿Cuáles son los rechazados de esa época? Los desamparados, las mujeres, los niños, leprosos, los que tenían enfermedades severas, los moribundos. Pero Jesús va donde estas personas inmediatamente, mostrándoles amor incondicional, invitándoles a compartir la vida de gracia, salvando a todos, perdonando pecados, resucitando milagrosamente, físicamente, pero también espiritualmente, dando esperanza nueva a los hombres, que Él continúa dando a todos nosotros. Y Él nos invita a recibir esto. Ese es un ejemplo que tenemos que seguir de Jesús, nuestro Señor. Últimamente hemos oído mucho acerca de, en los medios de comunicación, las noticias, acerca de tensiones raciales. Primero que nada, como cristianos, seguimos el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo que acabo de mencionar, aquel que vino para todos los pueblos y ama a todos los pueblos incondicionalmente. A Él miramos y a veces lo que vemos en los noticieros es que hay gente que quiere traer unidad y poner fin a todo tipo de discriminación o prejuicio, pero en lugar de hacer eso, lo único que hacen a veces es causar desafío o división. Está bien protestar, pero no de una forma en que va a ser irrespetuoso o que va a traer división o que va a ser divisivo. Vemos esto en algunos de los atletas allá afuera. Están protestando al no ponerse de pie para el himno nacional, algo que deberían hacer. Es algo muy respetuoso, pero todos tienen su propia opinión. Pero esto es algo que puede causar algo de desafío, en especial entre aquellos jóvenes que admiran a esos atletas. Y luego dicen, bueno, está bien, este líder de esta nación está diciendo cosas acerca de nosotros, nos está insultando, él no debería estar haciendo eso. Bien, pero tenemos que
ser los santos, los hombres de Dios, aquellos a quienes Jesús llama para que obren según su palabra, no solamente para mostrar una protesta irrespetuosa, sino mirar a Jesucristo y obrar según Él. No es un ojo por ojo ni diente por diente. Él dice amar a nuestros enemigos. Jesús nos anima a que hagamos diálogo, a que hablemos mutuamente para promover la paz. Sí, Él dice, no he venido a traer la paz, sino a traer la espada, pero esa espada, recuerden, ¿la espada qué es? La palabra de Dios. De eso es lo que habla aquí, lo está viviendo. Cuando vivimos la palabra de Dios, somos una luz para los demás, y esta luz causa convicción. Así que eso es lo que está diciendo. Y así que a eso estamos llamados, a vivir como Jesús vive, a amar como Jesús amó, a promover la unidad, la armonía, la justicia, a semejanza de Cristo. Y Él lo hace mediante la acción. Y ese es nuestro llamado, vivir esa palabra. Recuerden en el libro de Hebreos que la palabra de Dios está viva y activa, es más filosa que cualquier espada de doble filo. San Juan dice, no vivamos en la palabra de lengua, sino en hechos y verdades. Así que tenemos que mostrar el amor de Dios, llevar unidad, llevar armonía, poner fin a esa discriminación y prejuicio mediante la acción, al obrar la voluntad de Dios. Y esto es amarnos unos a otros, amar como Jesucristo ama, mostrar el mismo amor que nos muestra. Por eso Jesús viene, Él nos muestra el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Y al seguirle, sabemos cómo vivir en libertad, libres del pecado. Sabemos cómo comunicarnos, sabemos cómo sufrir en amor y sabemos cómo lograr armonía y paz a un mundo de división y mal. Así que, hermanos, tomen esta sagrada invitación del Señor Jesucristo de hacer su voluntad, de vivir su palabra. Tómenla y obren según ella. Recen. Solo podemos hacer esto mediante nuestra oración, al ser alimentados por la gracia de Dios, al leer la palabra de Dios, al meditar sobre ella. Así que recíbanla hoy, hermanos, y caminen por los caminos del Señor. Sean la palabra viva. Como San Pablo dice, sea la palabra viva que es leída y conocida por todos los hombres. Que Dios los bendiga a todos.